continuamos en esta noche en la pantalla de C5N en Desde el Conocimiento para hablar, en este caso, de microbiología. Y tenemos un protagonista de lujo que se llama Alejandro Vila, quien es investigador superior del CONICET y fue reconocido a nivel mundial en el campo de la resistencia bacteriana, a quien ya le damos la bienvenida a Desde el Conocimiento. Muy buenas noches, Alejandro. ¿Cómo estás? Yamila Segovia te saluda. Hola, ¿qué tal, Yamila? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por llamar. Bueno, la verdad que es un placer hablar contigo en esta noche y más que nada teniendo en cuenta que justamente en estas últimas horas, en estos últimos días, en este último tiempo, bueno, ha sido incorporado a la Academia Americana de Microbiología y básicamente lo que queremos primero, además de felicitarte, es conocer un poquito más acerca de este campo, ¿no? Y qué es lo que estudia, cuál es el objeto, por ejemplo, de estudio de toda esta materia. Bueno, ante todo, gracias. Y lo que siempre digo es que, bueno, lamentablemente los premios en ciencia suelen estar orientados a individuos, cuando los resultados siempre se obtienen con equipos de trabajo, sobre todo en el siglo XXI. Y esto yo quiero hacer el reconocimiento a 30 a 40 personas que han transitado por mi laboratorio y 20 a 30 colaboradores a lo largo del mundo. Eso, en primer lugar, es un honor compartido. Y en particular, lo que nuestro laboratorio está interesado en estudiar es la resistencia a antibióticos en bacterias en ambientes clínicos, que es un problema que estamos escuchando. Les da el nombre común de superbacterias, así aparecen en el medio. Las superbacterias en verdad no son monstruos babeando con dientes, sino que son microorganismos, como todas las bacterias, que pueden infectarnos. En algunas otras condiciones tal vez puede que sean bacterias benéficas para nuestra salud. No todas las bacterias son infecciosas, pero cuando estamos inmunodeprimidos, tal vez tras una cirugía, un accidente o internados, necesitamos un tratamiento con antibióticos porque tenemos una infección. Y estas bacterias evolucionan mecanismos de resistencia. Y hoy existen, para terminar, las que llaman multi o pan-drogoresistentes, que también las ha reportado hace un mes el Instituto Malbrán aquí en Argentina, que son capaces de resistir a todos los antibióticos disponibles. Significa que no hay manera de tratarlos. Y sin dudas, por todo lo que nos estás contando, claramente todo este aporte que vos y tu equipo de investigación han hecho durante muchos años han tenido gran impacto, ¿no?, en la comunidad, que tiene que ver con esto, con que de repente nos encontramos con bacterias que soportan mucho más los tratamientos y son más difíciles de combatir. No me imagino que viene por ahí. ¿Hace cuánto tiempo que ustedes vienen estudiando esto? Y yo empecé lateralmente, porque aparte esto me pone contento cuando reconozcan el campo de la microbiología, porque yo no soy ni siquiera microbiólogo, soy químico. Nuestro abordaje ha sido multidisciplinario y nosotros estudiamos unas proteínas que son producidas por las bacterias, que lo que hacen, yo lo llamo los patobicas moleculares, porque son los que cuando entran los antibióticos a la célula, los atacan y los rompen. Entonces, nosotros lo que estamos estudiando es una nueva familia de patobicas moleculares que aparecieron en la clínica hace 15, 20 años. Ahora, ¿por qué nuestro grupo tuvo impacto? No quiero decir que tuvo suerte, porque estamos hablando de infección que afecta a millones de personas en el mundo. Nosotros empezamos a estudiarlas antes de que tuvieran impacto clínico, cuando era una buena pregunta y estaba solo guiado por la curiosidad. Eso nos dio, trabajando desde Argentina, que seguimos siendo periféricos a pesar de tener ciencia de excelencia, una ventaja, porque nuestro grupo ya era el principal grupo experto en el mundo en las metalo-beta-lactamasas, estos mecanismos de resistencia, cuando empezaron a estar presentes en la clínica. Es lo mismo que, por ejemplo, si alguien hace 30 años le pedía fondos para investigar coronavirus o coronavirus en murciélagos, le decían, ¿para qué va a servir? Bueno, nosotros estuvimos en esa oportunidad. Y lo que tenemos en un consorcio internacional que tenemos con colegas en Estados Unidos, en Uruguay y en Inglaterra, desarrollamos unos compuestos que podrían ser fármacos, que estamos en fase preclínica ahora, que podrían ser coadministrados junto con los antibióticos para que sigan funcionando los antibióticos existentes. Alejandro, acá Soledad Gori te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Soledad? Colegas científicos. ¿Qué tal? Sí. Te quería preguntar, sigo a ustedes, debo decir. Ya que comentaste el tema del coronavirus, ¿no? ¿Cómo pudo haber influido la pandemia en lo que es la resistencia bacteriana, que sabemos que es un virus, digo, ¿no?, que no tiene nada que ver con una bacteria, pero que
justamente tuvimos que comunicar mucho esto, ¿no? Porque a veces se confunde Claro. y se piden antibióticos para cuando hay una infección viral, porque desconocimiento, ¿no? Claro. Claramente en las personas que quizás van al hospital a buscar un tratamiento que no es el que va, digo. ¿Tenés algún dato? ¿Sabés si con la pandemia Sí. se agravó este uso indebido? Fantástico te agradezco que hagas esto, porque es una cosa que yo, más allá de lo que hacemos, siempre divulgo y batallo. De paso, un chivo, tengo una charla TEDx sobre resistencia a antibióticos que todo el mundo tiene que mirar, no porque la haya hecho yo, sino porque es tomar conciencia de que tenemos que cuidar los antibióticos y no tomarlos ante cualquier cosa, como vos bien dijiste. Bueno, y si bien obviamente los antibióticos no pueden servir para tratar virus, la resistencia a antibióticos durante la pandemia aumentó. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los pacientes que estaban hospitalizados tenían infecciones bacterianas dentro de los hospitales y les daban una batería de antibióticos, la cual era totalmente justificada porque si no iban a morir de una infección bacteriana. De hecho, el 30-40%, no puedo precisar bien el número, de las muertes de COVID, entre comillas, fueron infecciones bacterianas de gente hospitalizada. Lo que tenían obviamente el sistema inmune disminuido por la infección viral, de lo cual se aprovechaban las bacterias que eran resistentes a los antibióticos. O sea que la situación post-pandemia es peor. Hay más resistencia que la que había en el 2019. Perfecto. Y te pregunto también respecto a una ley que se sancionó hace poquito, que justamente habla, ¿no?, del uso responsable de antibióticos. Y en ese caso, a mí me llama mucho la atención lo que es, que creo que es poco conocido, ¿no?, que se utilizan antibióticos, por ejemplo, para la cría de animales que consumimos, ¿no? ¿Vos creés que eso también tiene algo que ver, que habría que regular? Correcto. O ver de alguna manera cómo, o si querés contar también por qué se usan, ¿no?, para no decirlo yo. Sí. No, pero está buenísimo que lo hagamos como diálogo, no solo en una dirección. En el mundo se producen anualmente 100.000 toneladas de antibióticos. Eso es más o menos el equivalente a un crucero de 7 pisos de alto y 3 cuadras de largo, para que nos demos idea de lo que es en pastillas o inyectables. Las 2/3 partes de eso se usan para engorde de animales, ni siquiera para prevenir infección. ¿Y eso qué es lo que hace? Genera más resistencia. Solo la 1/3 parte se usa para salud humana y la mitad se usa mal, se usa para tratar infecciones virales. O sea que no solo es un montón de dinero desperdiciado, sino que estamos seleccionando las bacterias más resistentes. Ahora, ¿qué ventaja nos trae la ley que fue después de que muchos trabajamos? Mis amigos y colegas del Malbrán trabajaron muchísimo, hace 15, 20 años hemos hablado con funcionarios en salud y parlamentarios. Esta ley va a regular el uso de los antibióticos en Argentina. Nadie puede comprar ya, cuando ya se reglamente, un antibiótico sin receta y tiene que quedar archivado. Lo mismo con las muestras gratis, no pueden ser dadas libremente por un visitador médico, sino tiene que haber registro y tiene que haber una prescripción. Y de a poco va a ir disminuyendo, porque no se puede hacer de un día para el otro, el reemplazo de antibióticos por ejemplo, probióticos, en animales. O sea, hay un plan paulatino para eso que ya se ha implementado en Europa, por ejemplo. En Europa ya hace casi 10 años que no se utilizan los antibióticos para el tratamiento de animales. O sea que estamos en la dirección correcta. Ahora, todos tenemos que ser conscientes, esto es parte de la tarea que ustedes hacen y todos tenemos que hacer, es la educación a los ciudadanos y a las ciudadanas en el uso responsable de los antibióticos, porque si uno le da un antibiótico para la toma 7 días, cada tantas horas, hay que tomarlo hasta el final. Eso la ley no lo regula. Eso somos responsables nosotros y nosotras. ¿Y por qué es importante? Si a mí me duele la cabeza y no tomo el analgésico, el problema es mío, me embromo yo. Pero si yo tomo mal el antibiótico, es una responsabilidad con un impacto colectivo. Es lo mismo que se discutió con respecto a las vacunas. Alguien que no se vacuna puede ser un portador más que está al fin del día dañando a los más débiles, a los más vulnerables. La verdad, Alejandro, ha sido un placer compartir esta charla con vos y es muy interesante todos estos conceptos que nos estás brindando, más que nada cuando de repente hablamos de los antibióticos en modo casero y cotidiano de una forma muy liviana. Correcto. ¿No? Y por eso también el mensaje último me parece fundamental, tomar la responsabilidad propia, por supuesto, de los tratamientos en sí, no automedicarse, digamos, todo tiene un porqué, ¿no? Y también en estas bacterias que ustedes están ayudando a combatir, estas superbacterias, con todo el
investigación que traen hace años. Así que, bueno, volvemos a felicitarte, por supuesto, por esta distinción y también agradecerte este tiempo que te tomaste para charlar con nosotros en Desde el Conocimiento. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes por darle espacio. Gracias. Adiós. Sí, despedimos a Alejandro Vila, quien es investigador superior del CONICET.